el senador Clemente Castañeda Huelfrich, a nombre de las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación en materia de educación inicial. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros senadores. Adelante, senador. En Movimiento Ciudadano celebramos en su momento que la reforma constitucional en materia educativa de mayo del año pasado incorporara a la educación inicial al marco global de la política educativa nacional, garantizando su obligatoriedad, impartición y gratuidad por parte del Estado. No obstante, hay que decirlo, la nueva Ley General de Educación consigna únicamente en 5 párrafos el nuevo modelo de educación inicial, lo que no se corresponde con la garantía constitucional que estableció este Senado y que además desafortunadamente siembra algunas lagunas legales que pueden prestarse a interpretaciones contradictorias. Por ello, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano quiere poner a su consideración una reforma a la Ley General de Educación para garantizar efectivamente la educación inicial en nuestro país. Permítanme compartir algunos de sus contenidos. Proponemos implementar una política nacional de educación y desarrollo integral para la primera infancia, articulando y orientando los esfuerzos institucionales para garantizar a las niñas y niños su derecho a una educación integral. Con esta iniciativa señalamos los principios rectores de la Política Nacional de Educación Inicial, incluyendo el desarrollo de habilidades cognitivas y aptitudes emocionales y psicológicas, pasando por el descubrimiento de su entorno, el respeto a la diferencia y la tolerancia, hasta dar los primeros pasos en conocimiento sobre medio ambiente o incluso sobre seguridad vial. La educación inicial es, por supuesto, una educación en valores, donde se reconoce la pluralidad, donde las familias, así en plural, se reconocen, dialogan y se respetan. Esta reforma propone que el derecho a la educación inicial no puede considerarse satisfecho mediante la entrega de apoyos financieros directos a padres o a tutores, eliminando así esquemas asistencialistas. Hemos discutido mucho en este Senado lo que sucedió con la política de estancias infantiles y no podemos permitir que suceda lo mismo con la política pública de educación inicial, que debe ser uno de los pilares centrales del modelo educativo mexicano. Decimos que la educación inicial es estratégica porque el día de hoy no solo presentamos esta iniciativa para completar los pendientes de la reforma educativa. Lo hacemos porque en Movimiento Ciudadano tenemos la firme convicción de que a través de la educación inicial nuestro país puede empezar a reconstruirse, colocando en sus cimientos una cultura de paz que sirva para que las futuras generaciones sí vivan en un país libre de violencia y de confrontación. En un país donde aceptemos la diferencia, donde se reconozca la diversidad individual, donde se reconozca la diversidad de las familias, donde encontremos respeto a los derechos y a las libertades, donde los valores comunitarios, donde el respeto, donde la tolerancia y la inclusión sí sirvan para recuperar la paz y la tranquilidad de México. La cultura de paz, compañeras y compañeros senadores, es el camino que debemos seguir para que México salga a flote. Si queremos de verdad un México en paz, necesitamos educar a nuestras niñas y a nuestros niños para la paz. Educar para que nos reconozcamos, nos reconciliemos y sobre todo para que nos entendamos. Somos conscientes también en Movimiento Ciudadano que la promoción de la cultura de la paz entre las niñas y los niños mexicanos por sí sola no nos sacará de la grave crisis de violencia que impera en nuestro país.
Lo decimos con todas sus letras. Esta acción debe enmarcarse entre las muchas que deben ejecutarse de manera transversal en todos los ámbitos de la sociedad mexicana. Por ello también en otros momentos, y lo haremos en este proceso de presentación de iniciativas, hemos planteado explorar e implementar instrumentos de justicia transicional y herramientas que reconozcan y restituyan a las víctimas de la violencia. En síntesis, compañeras y compañeros senadores, con esta reforma, Movimiento Ciudadano busca contribuir no solo a fortalecer la política nacional de educación inicial, sino abrirnos paso a la construcción de una estrategia nacional de construcción de la cultura de paz, que es el eslabón más importante que necesitamos forjar para que México se ponga en el camino correcto, para que México se enderece y pueda salir adelante. Muchas gracias por su atención. Gracias, senador Castañeda. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos Segunda.